Un saludo a todos los hermanos del mundo y que el Creador derrame sus bendiciones sobre todos ustedes. Hoy vamos a hacer la entrega, como les prometí, sobre un gran pensador como fue el psicólogo Sigmund Freud. Vamos a hablar de las etapas psicosexuales y vamos a hablar un poco del modelo de la psiquis que él propuso en su momento. Les recuerdo que él funda la escuela de psicoanálisis, en la cual forma a muchos pensadores en esta área. Sin embargo, hoy día sus teorías están siendo un poco puestas en duda debido a su inconsistencia o falta de basamento científico. Sin embargo, esa escuela vio nacer a muchos otros pensadores que, aunque tampoco de acuerdo en su momento con Sigmund Freud, empezaron a desarrollar esa gran gama en la profundidad del pensamiento del ser humano y en explorar su psiquis. Por tanto, Sigmund Freud motiva a pensadores como Alfred Adler, Otto Rank, Karl Abraham, Sándor Ferenczi y principalmente Carl Gustav Jung. Les recuerdo que para mí Carl Gustav Jung fue un pensador que, además de entrar en los temas científicos, también abordó los temas místicos, como lo es el I Ching, estudió Cábala, estudió el Tarot y estudió todas esas ciencias para poder relacionar ese pensamiento antiguo con ese pensamiento que estaba surgiendo a principios del siglo pasado. En cuanto a las etapas psicosexuales, el primer tema que vamos a abordar de importancia de Sigmund Freud son estas etapas psicosexuales. La primera es la etapa oral. Ocurre en el primer año de vida y se caracteriza por la concentración de instintos en la cavidad oral. Freud observa que esta etapa oral es una etapa sexual. Ya les recuerdo que Freud vio en todas las actitudes y conductas del ser humano una base que subyace el sexo. Si nosotros comparamos un poco con la parte de la astrología, ¿qué vamos a encontrar? Encontramos que la iconografía de la luna como ícono arquetípico de la maternidad y la nutrición es la que se encuentra desarrollada o relacionada con esta etapa oral. Vean cómo podemos empezar a encontrar una relación entre este pensador y la astrología, aunque él no abordó esos temas. La segunda etapa psicosexual es la etapa anal. Sucede en el segundo año de vida. La micción y la defecación voluntaria se convierte en los métodos primordiales de satisfacer el instinto sexual. Es una etapa donde ocurre el control de esfínteres y la conformación del sentido moral. Cuando Freud relaciona lo moral, nos está relacionando ya con algo que va a estar estructurado en su modelo de la psiquis, que posteriormente vamos a ver. Sin embargo, cuando establecemos la relación astrológica con este pensamiento en la etapa anal, lo vamos a relacionar con Júpiter, porque el concepto arquetípico de Júpiter, entre algunas cosas, tiene que ver con lo moral y la expansión. Vean cómo en el desarrollo del ser humano también sus arquetipos se van movilizando de una manera u otra un tanto proporcional. La siguiente etapa psicosexual es la etapa fálica. En el tercer y cuarto año el niño centra sus sensaciones placenteras en el pene niño y en el clítoris en el caso de la niña.
En esta fase se conforma el niño varón desarrollándose un deseo sexual de posesión hacia la madre y un miedo-odio hacia el padre, lo cual denominó complejo de Edipo. El complejo de Edipo es un mito de la cultura griega que establece que el niño o el ser va a atentar contra su padre, va a quererlo matar y se va a enamorar de su madre. Para mayores referencias consulten este complejo de Edipo. Sin embargo, cuando estamos relacionándolo con la astrología, el complejo de Edipo se ve con suma claridad cuando se evalúa la iconografía arquetípica de lo que es la luna y Saturno esencialmente. Luego veremos con la estructura de la psiquis de Carl Jung cómo estos arquetipos crecen y se relacionan mucho más. Sin embargo, aquí no vamos a relacionar sencillamente astrológicamente con lo que es el arquetipo luna y el arquetipo Saturno. Estos dos elementos astrológicos son los que están relacionados con esa vinculación emocional que Freud relacionó con el complejo de Edipo. La otra etapa psicosexual es la etapa de latencia sexual. Se ubica entre los 6 y los 10 años de edad y es donde el niño reconoce su inferioridad ante el poder del padre o figura de autoridad y se prepara para ser un adulto, es decir, modelar a esa figura de autoridad. Y es la etapa lúdica caracterizada por el juego. O sea, principalmente el niño, en vista de que hay un poder autoritario, en vez de ir en contra de él, lo que hace es adaptarse. Y cuando se adapta el niño, lo que hace es jugar. Es decir, es una manera de no enfrentarlo para estar bien y sentirse bien. Cuando relacionamos esta etapa psicosexual con la astrología, nos encontramos 3 arquetipos que tienen que ver con Mercurio, Júpiter y Saturno. En el caso de Mercurio, es el arquetipo que está más relacionado con lo lúdico, con el juego. De hecho, con una actitud o cualidad característica de risa, sonrisa. En el caso de Júpiter, en su esencia está el eterno joven, esencia que logra traspasar al signo el cual regenta, que es Sagitario. Y Saturno, la disciplina, el poder, eso ante lo que el niño necesita jugar y adaptarse y modelar para poder sobrevivir. Finalmente, la última etapa psicosexual que establece Freud dentro de esa teoría es la etapa genital. En esta etapa es donde se inicia un redespertar de los impulsos sexuales durante la pubertad y la adolescencia. Ocurren cambios orgánicos y psicológicos tremendos. La primera reacción del adolescente es de naturaleza narcisista, es decir, me enamoré de mí mismo, yo soy el número uno, una actitud egocentrista, yo soy el primero, impulsado por los cambios en su cuerpo. El amor heterosexual no se manifiesta hasta que la inversión emocional puede ser transferida a un miembro del sexo opuesto. Es decir, ese carácter narcisista se convierte en amor a otro cuando existe esa reversión. Es decir, comienza una proyección hacia otro donde logra enlazarse o vincularse no solamente emocionalmente, sino pasionalmente. Cuando estamos relacionándolo con la parte de la astrología, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que los arquetipos relacionados con esta etapa son la Luna, Venus y Marte. Vean que la Luna en la etapa oral dijimos que era de nutrición. Ahora vean cómo este arquetipo también tiene que ver con la sobrevivencia y la multiplicación de las especies. Es decir, es un concepto instintivo, donde incluye el sexo también como un concepto instintivo.
Así que la luna vuelve a estar presente aquí. Marte como la parte sexual, la libido, eso que los grandes pensadores del pasado decían que era la energía vital, está relacionada con Marte. Y Venus, el arquetipo del amor, de los sentimientos. Vean entonces acá cómo en la etapa psicosexual genital encontramos los arquetipos Luna, Venus y Marte relacionados con elementos emocionales, Luna, elementos de amor y sentimiento, Venus, y elementos de energía vital, energía esencial del ser humano. Ahora entremos a lo que es el modelo de la psiquis según Freud. En esta iconografía que vemos, notamos tres elementos: el superyo, el id y el yo en el centro, como que si fuese algo que va a ser presionado por ambas partes externas. Eso significa que el yo, esa parte consciente, esa parte que vive el día a día con nosotros, que estamos conscientes de todo, está siendo presionado por dos elementos importantes. El primer elemento importante se llama la moral, esa estructura que nos limita a hacer cosas por preceptos morales dados en nuestra educación, estructurados a través de toda nuestra experiencia vivida. Freud dice que cuando hay una presión sobre el área del superyo, sobre la moral, nos encontramos con la psicosis, que es una alteración de la personalidad acompañada de un trastorno grave del sentido de la realidad, es decir, los casos de esquizofrenia, trastornos bipolar y trastornos delirantes. Aquí está esa presión y por tanto empezamos a tener una crisis a nivel de la psiquis. La otra que él logra abordar es el id, o también llamado el ello, que es una presión a nivel instintiva, un nivel profundo también, donde si se hace el desequilibrio sobre la presión del yo, nos encontramos entonces con los casos de neurosis, definidos así, ya que están relacionados a nivel instintivo. Se provoca una inestabilidad emocional en una persona debido a que lo lleva a distorsionar un pensamiento racional. Entonces viene la histeria, las angustias fóbicas y otra serie de trastornos debido a esta presión. Obviamente les recuerdo que esa es su forma de ver en aquel entonces cómo trabajaba la psiquis. Ahora vamos a abordar la parte astrológica porque Freud hablaba mucho de una ecuación que prácticamente se centraba en papá, mamá y sexo. Así que esta ecuación, en términos astrológicos, y que a pesar de las diferentes críticas que se hagan, pues la astrología, y en mi caso particular, en mi creencia, veo que esto se adapta muy bien a lo que es el concepto astrológico. Así que de manera simple y sencilla, tenemos que la primera variable, que es papá, está relacionada con Saturno. Y la actividad o los conceptos arquetípicos de Saturno tienen que ver con la experiencia, tienen que ver con papá, también tienen que ver con la estructuración de lo que es el aparato psicológico. La otra parte de la ecuación es mamá. Mamá tiene que ver con el arquetipo Luna y por tanto tiene que ver con ese mundo instintivo, ese mundo emocional, ese mundo antiguo. Y finalmente, sexo tiene que ver con el planeta Marte. Arquetípicamente o primordialmente es la energía vital, que con esa energía el ser no puede hacer nada. Es la energía que lo mantiene vivo desde todo punto de vista. Y tan vivo que logra sobrevivir en el tiempo porque es el elemento primordial para la procreación del ser humano. Vean entonces, si nosotros tenemos un caso, por ejemplo, donde existen unas tensiones importantes entre Saturno, Marte y la Luna en una carta natal,
entonces verán que esta persona no solamente necesita un tratamiento o una terapia de tipo psicoanálisis, es decir, ir al pasado, encontrar un algo para poder resolver, sino que tiene conflictos emocionales importantes y que van a deteriorar su energía vital. Y aún así su energía vital se les irá en contra haciendo algunas conductas de tipo autoagresiva y solo basada en Saturno, una estructura que no se ha comprendido, que tiene que cambiarse, que tiene que reestructurarse para darnos límites mucho más amplios donde desenvolvernos. Bueno, esto es sencillamente una relación astrológica con esas teorías de Freud. En otro aporte vamos a hablar del modelo de la psiquis de Carl Jung, y ahí abordaremos un poco más a los otros planetas inclusive, y cómo ahora ese tipo de terapia basada en las teorías de Jung nos van a dar muchos más elementos para poder abordar la psiquis de las personas a través de ese gran manual llamado Carta Natal, un manual de comportamiento, conducta de la psiquis de toda la integralidad del ser humano. Así que les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Y bueno, los invito a visitar mi página web, seinastrobyhost.com. Y por favor, tengo también un blog. En el buscador de su confianza pueden colocar Aprenda Astrología Psicológica y me hallarán en el blog. Y también tengo un canal en YouTube que ahí sí me gustaría que vieran esta serie de videos y que se suscribieran. Esa es la forma que les pido que me ayuden. Mientras tanto, seguiremos trabajando sobre este curso de astrología y que ya ven que, aunque parte conceptual, también ya estamos interpretando, aunque no sepamos astrología del todo. Hasta una próxima entrega.